Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a estar viendo la conferencia número 42, titulada Dos clases de conocimiento objetivo y subjetivo. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Entonces, mientras tanto, pues las personas que quieran compartir el link de inicio a la conferencia del día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento y de esa manera pues llegamos a más personas con estos temas. Recordemos que todo el curso de conocimiento de sí mismo es completamente gratuito. Todas las conferencias, todo el material complementario. No se pide ningún tipo de colaboración, ningún tipo de aporte. Y bueno, ya estamos terminando el temario, ya cuando terminen las 75 conferencias, pues ya estaríamos iniciando nuevamente el temario desde la conferencia número 1. Entonces, permítanme unos minuticos que ya estamos terminando de compartir. Y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Bueno, hoy estamos empezando un poco tarde las conferencias porque no teníamos servicio eléctrico y la computadora estaba descargada. Por eso pues estamos empezando un poco tarde. Sin embargo, pues de igual manera pues vamos a hacer el tema. Veo de hecho pues que la cámara del OBS también está congelada. Bueno, pero igual veo que sí la voz sí sale. Vamos a ver si los comentarios sí llegan para ir dando inicio. Sí. Déjenme ver si las dos, no, las dos cámaras en ambos formatos está congelada. Bueno, vamos a hacer la conferencia de todas maneras. El hecho de que la cámara esté congelada, pues en realidad no afecta, porque mientras corran las diapositivas, pues sí podemos, y se escuche bien, pues podemos pasar la información. Esta conferencia del día de hoy, la conferencia número 42, muy importante. Dos clases de conocimiento objetivo y subjetivo. Entonces, vamos a ver el objetivo de esta conferencia, que es aprender a diferenciar el conocimiento objetivo de lo que es el conocimiento subjetivo, comprender cuál nos sirve para el avance interior y qué consecuencias negativas trae para nuestra conciencia la acumulación de conocimiento objetivo. De conocimiento subjetivo. Y es que en realidad en nosotros vamos a ver que estos dos
temas los tenemos como invertidos. Porque cuando una persona le preguntan, pues, cuál es su conocimiento objetivo, la persona diría, bueno, yo soy, no sé, profesional en literatura o profesional en ingeniería, en administración, soy médico. Entonces diría, pues ese es mi conocimiento objetivo. Y el conocimiento subjetivo quizás lo mencionaría como ese aspecto interno en nosotros, cuando en realidad es al contrario. O sea, en realidad pues todo lo que recibimos a través de nuestra personalidad, vamos a ir viendo pues cómo es un conocimiento completamente subjetivo. Y es que tenemos dos mundos. Está, perdón, el mundo exterior y está el mundo interior. A través del mundo exterior recibimos todo lo que es la enseñanza subjetiva, todo lo que recibe nuestra personalidad, donde ese conocimiento exterior pues es toda la intelectualización, todos los conceptos que la persona va recibiendo a medida que va formando su personalidad, y después cuando empieza a afianzarse en su personalidad, donde la persona pues estudia, eh, digamos, primaria, estudia secundaria, después inicia a hacer una carrera de pregrado. Allí obtiene su primer título de técnico o de licenciado y sigue adquiriendo más conocimientos, puede agarrar un posgrado, una maestría, un doctorado, y todo eso viene siendo parte de ese conocimiento subjetivo que es parte de la intelectualización. Todo lo que tiene que ver con las creencias también, o sea, todo lo que recibe de manera religiosa, porque hay personas que también incluso estudian en este aspecto de la teología, y también esos son conceptos del mundo exterior. Y toda esa intelectualización forma parte de lo que es la creencia en la persona y lo recibe la personalidad. Allí la persona pudiera decir, o sea, ¿cómo me van a decir que eso es subjetivo? O sea, no, eso es objetivo. Pero resulta que la naturaleza de todo ese conocimiento exterior es que es pasajero. Y allí podemos ver cómo incluso muchos profesionales, independientemente de su, digamos, de su materia de estudio, pues estudian algo, por ejemplo, un contador, pasan 5 o 6 años y ya hay algunos conceptos que deben actualizarse porque aquello que se dijo en aquel momento, pues ya ahora no es así. En medicina no, resulta que aquello que sanaba esto, no, resulta que es que ahora nos damos cuenta que también dañaba esto otro y entonces ahora no es así. No, que para el abogado, bueno, es que las leyes eran estas, pero han pasado ya 10 años, ahora las leyes han cambiado de esta manera. Y así, en cada uno de esos conceptos externos que recibe nuestra personalidad, es transitoria y pasajera, porque incluso, o sea, aparte de que la información cambia de transcurridos los años, pues también la persona no logra, digamos, obtener una certeza de que esa información es fehaciente, sino que, bueno, lo dijo tal persona en tal año y funcionó en tantas personas, y entonces por eso ahora se lo dan de medicamento a las personas y, ay, bueno, se curan. Pero vienen 10 años después y dicen, no, pero es que se ha hecho un seguimiento de las personas que toman ese medicamento y se mueren por tal cosa. Entonces, no, ahora no le vamos a dar ese remedio, ahora le vamos a dar este otro, a ver si no les afecta en esto y en aquello. Y de esa manera vamos viendo cómo esos conceptos van cambiando. A la persona no le consta que eso da resultados, sino que lo dijo fulano, que lo dijo sutano, y que de tiempo en tiempo pues va cambiando. También esa naturaleza pasajera está en el sentido de que como lo recibe nuestra personalidad, pues cuando la persona termina su existencia y muere,
pues todos esos conceptos que tenía la persona, pues también mueren con el cuerpo físico. Entonces, no sé, digamos, en esta existencia, una persona que así haya estudiado para energía química o astronauta de los que van a ir a Marte, y resulta que igualito cuando mueren y vuelven a la existencia, pues todos aquellos conceptos que se recibieron por personalidad, todo eso ya desapareció y la persona vuelve a iniciar desde cero. Eh, ese conocimiento subjetivo, las consecuencias que tiene es que atrofia nuestra conciencia, la aliena, la duerme, nos mecaniza y nos convierte en teóricos, porque entonces ya no tenemos esa voluntad de investigar, de revisar si aquello que nos están enseñando de manera física a través de libros, si eso en realidad se da o no se da. Entonces, simplemente nos mecaniza a que si en tal libro, en tal año, y fulano de tal, que era de renombre, dijo que esto es así, así y así, pues es así, así y así. Que años después vino un físico más actualizado y hizo otro experimento y dijo que ahora no es así, 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 sino que es así, así y asá. Ah, pues entonces ahora cambian los conceptos. Pero allí no participa nuestra conciencia para nada, sino que sencillamente nos mecaniza porque adquirimos ese concepto y en base a ese concepto pues estamos enmarcados en esa teoría y nos convertimos en fanáticos teóricos donde no es que eso es así porque eso lo dijo fulano en tal año y porque en tal año también lo dijo no sé quién y fulanito también respaldó esa teoría y de esa manera nos convertimos completamente en teóricos como loros, repitiendo lo que otras personas dicen sin nosotros ir a investigar. En el mundo interior pasa distinto. En el mundo interior se recibe es conocimiento objetivo. Y ese conocimiento objetivo que está sustentado en los 4 pilares de la sabiduría, ese primer pilar que es la ciencia, pues nos lleva a la comprobación, a la experimentación directa. O sea, a que nosotros podamos investigar a través de nuestro mundo interior esos conceptos que tenemos para poder tener la certeza de si es así o no es así. Entonces, en el mundo interior encontramos dos realidades y es que recordemos, lo vimos desde la conferencia número 1 y en varias conferencias de fase A lo vemos. Nosotros tenemos un 3% de esencia libre y consciente y tenemos el otro resto de esencia atrapada en el yo psicológico, que allí está un 97% de esencia. Entonces, de allí es de donde nosotros tenemos en esa envoltura seminal, en ese 97% de esencia atrapada en el ego, allí es de donde tenemos para rescatar la sabiduría de nuestro ser interior, que está dividido allí en esos dos aspectos, en la parte real, verdadera y eterna, que es el 3%, y que de paso es inatrapable, y en ese 97% que está por rescatar. Entonces, ¿quién recibe el conocimiento objetivo una vez que estamos trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia? Pues allí ese conocimiento lo recibe nuestra conciencia, que es lo real, que es lo verdadero y eterno en nosotros, porque recordemos, uno trabaja con los 3 factores, con la muerte psicológica va liberando esas chispas de conciencia, a través de la práctica del suprasexo va condensando esa esencia liberada en nuestra columna vertebral y allí el Padre libera esa parte de la sabiduría atrapada en el defecto psicológico que tiene, o sea, que nos da amor y luz, o sea, nos da esa sabiduría del tiempo que estuvo atrapada en el defecto psicológico. Entonces ya allí la persona va adquiriendo
esa conciencia, ya no porque alguien lo dijo en tal momento, sino porque la persona va adquiriendo esa certeza de acuerdo a lo que va avanzando en su trabajo interior. Entonces, ¿cómo acceder al conocimiento objetivo? Pues haciendo el trabajo para liberar ese 97% de esencia. Recordemos que se hace para liberar ese 97% el proceso de la muerte psicológica. Eso se hace manteniéndonos en atención, en vigilia, en un proceso de autoobservación donde en ese proceso de autoobservación nuestra conciencia, esa parte de ese 3%, se mantiene activo en atención viendo cuál es el yo que se quiere manifestar. Y cada vez que va descubriendo cada uno de esos detalles de defectos psicológicos que se quieren posicionar de la máquina, pues va observando, va comprendiendo cómo ese yo nos manipula para alimentarse de nuestra energía y manifestarse a través de nuestra máquina, y allí cuando la persona va teniendo esas comprensiones, pues hace la petición a la Madre Divina, esa fuerza del amor de Dios en nosotros, que tiene la capacidad de limpiarnos, y la persona hace la petición: Madre Divina, elimíname este defecto, y la madre con su lanza, con su fuego, con cualquiera de sus armas, pues elimina ese defecto psicológico. Tiene que haber la comprensión en nosotros, porque no es estar diciendo de manera mecánica: Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este yo, elimíname este yo, sin saber a qué le estamos pidiendo muerte. No, uno tiene que observar esa manifestación en uno, comprender de qué manera se está tratando de manifestar en uno, y allí, si se está manifestando en el centro sexual, si se está manifestando a través del instinto, en sensaciones en el cuerpo, si se está manifestando a través de la emoción o a través de la mente, allí vamos a llegar a esa comprensión: aquí está, es una manifestación del defecto, y se hace la petición: Madre Divina, elimíname este yo. Allí es donde se va obteniendo el conocimiento del saber. Cuando eliminamos un defecto, la esencia que se libera despertará su conciencia y recibirá de parte del Padre su propio conocimiento objetivo, o sea, su vocación u oficio dentro de nuestro microcosmos hombre. Y es que recordemos que la sabiduría en nosotros está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. O sea, si vamos eliminando los defectos de la ira, vamos a ir comprendiendo cómo esa ira se mueve a través de nuestro cuerpo en las distintas manifestaciones. Vamos pidiendo muerte a cada uno de esos detalles, vamos adquiriendo esas comprensiones, y se va... Recordemos que cuando eliminamos un defecto se adquiere una virtud, y estaríamos pues adquiriendo la virtud de la mansedumbre cuando estamos trabajando esos yoes de la ira. Y así cada defecto psicológico que vamos eliminando pues va rescatando una virtud atrapada en el defecto. Todo esto se hace pues a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque el conocimiento interior u objetivo no es cuestión de teorías, no es cuestión de leer, no es cuestión de cuentos, es algo práctico que tenemos que hacer en función de los 3 factores. O sea, nosotros a través de las conferencias recibimos esta enseñanza de cómo se practica la muerte psicológica, de cómo se hace la práctica de suprasexo, de cómo se hace el sacrificio por la humanidad, pero cada uno debe hacerse responsable de su obra y debe empezar a practicar, porque el conocimiento objetivo no es que, no, es que ya yo me sé la conferencia, no, ya yo me la sé para arriba y para abajo, y cómo se hace la práctica, no, ya yo eso todo me lo sé. No, no es cuestión de que nos sepamos las conferencias, porque las conferencias vienen siendo un conocimiento subjetivo hasta tanto no se pone en práctica, porque siguen siendo conceptos que no van a desarrollar la sabiduría mientras la persona no lo ponga en práctica.
Cuando una persona empieza a practicar la muerte psicológica, allí va a obtener sabiduría de esos defectos psicológicos que vaya reflexionando. Si va empezando a morir a los defectos de la lujuria y va comprendiendo entonces para ir adquiriendo también la castidad, pues entonces va a ir a la práctica del suprasexo, comprendiendo cada detalle de lujuria que se va manifestando, comprendiendo cómo hacer para eliminarlo, comprendiendo cómo el instinto a través de la lujuria pues nos impide alcanzar la castidad, y en la muerte de todos esos aspectos del instinto, de todas esas sensaciones grabadas en el cuerpo, a través de todos los defectos de la lujuria que se han alimentado en la existencia, pues allí, en la muerte de cada uno de esos detalles, es donde se va rescatando la castidad. Y así, en la medida en que cada uno va practicando. O sea, una persona, por ejemplo, ya ha recibido la conferencia del sacrificio por la humanidad y ya empieza a comprender, bueno, es que hay que compartir el conocimiento, vamos a hablarles a la familia, vamos a compartirles las conferencias, vamos a hablarles del conocimiento. Pero si la persona simplemente dice, sí, yo sé, hay que compartirlo, pero no lo comparte, pues no estaría sacando adelante el tercer factor del sacrificio. Si sabe cómo se hace la práctica del suprasexo, pero no ha ido a la práctica del suprasexo con su pareja, pues tampoco está haciendo el trabajo. Si ya aprendió cómo se hace la muerte psicológica, pero no está observando los yoes, cómo se manifiestan en su máquina para empezar a trabajarlos y eliminarlos, pues de la misma manera no está adquiriendo el conocimiento objetivo, porque como les decía, el conocimiento objetivo es el que sale de la práctica. El que cuando yo hago la reflexión comprendo al defecto porque lo reflexiono, pero no porque escuche la reflexión de otra persona. Por eso cuando vemos los estudios de los jueves, se les dice, eso es una referencia para que cada uno estudie el yo dentro de sí mismo. Pero si la persona solamente ve el estudio y cree que por ver el estudio ya eliminó al yo, pues no sucede de esa manera. Como les decía, cada uno debe hacer su trabajo, ir estudiando cada uno de esos yoes que ve que le controlan su máquina, rescatando la sabiduría atrapada en cada defecto, llevando esas chispas liberadas a la práctica del suprasexo para condensarla en su columna vertebral y haciendo sacrificio, llevando el conocimiento a nuestros hermanos de la humanidad de manera desinteresada, y de esa manera es que va a ir recibiendo esa sabiduría interior. Entonces está no solamente el conocimiento del saber, sino también el conocimiento del ser, porque el conocimiento objetivo pues se divide en esos dos. El conocimiento del saber, que es el que rescatamos a través de la muerte psicológica, y está el conocimiento del ser, que es el que se obtiene en la medida en que vamos creando cada uno de los cuerpos existenciales del ser. Recordemos que a medida que la persona va trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad, va empezando a condensar esa energía en su columna para iniciar regenerando el cuerpo físico. Que recordemos, ese cuerpo físico que tenemos está bien deteriorado porque está en el aspecto lunar. Cuando hacemos el trabajo para regenerarlo, ya lo pasamos a solar, y allí la persona adquiere los conocimientos del ser, esos conocimientos internos de la tierra interna en nosotros. O sea, ya cuando la persona logra el control de su cuerpo físico, que es su tierra, y de su aparato sexual, pues donde ya alcanza a cierto nivel la castidad, pues ya se gana el derecho de gobernar a las inteligencias de la tierra, que son los gnomos y pigmeos. Obtiene sabiduría sobre la agricultura, sobre los minerales, sobre todos los aspectos de la tierra. Y de la misma manera, cuando en ese segundo trabajo, que es regenerar el cuerpo vital, ese segundo cuerpo que es el que le da la vida a nuestro cuerpo físico, pues allí recordemos que en la creación de esos dos cuerpos está el 50%
de nuestra conciencia o de nuestra esencia, perdón, atrapada en los defectos psicológicos de la lujuria. Entonces, el lograr trabajar todo lo que es el instinto, esa forma mecánica de nuestro cuerpo reaccionar ante los aspectos de la lujuria, esas sensaciones de placer, de ardor carnal, sensaciones de lujuria, cosquilleos, efervescencia lujuriosa, todos esos aspectos de la lujuria sexual están allí atrapando lo que es la inteligencia de nuestro cuerpo vital. Entonces, cuando la persona aprende a trabajar todos esos aspectos del instinto que están en nuestras aguas, todas esas respuestas mecánicas ante lo que es la lujuria, pues allí logrando ese control sobre sus aguas, donde ya la persona deja de fornicar, pues allí controlando sus aguas, ya volteándolas hacia arriba, donde ya esas aguas no volverán a ser expulsadas, porque ya la persona volteó esas aguas hacia arriba, donde ya se abre ese mar rojo, recordemos, y la persona ya habiendo condensado lo que es el cuerpo físico y ya ahora trabajando para condensar el cuerpo vital, pues entonces controlando por completo esas aguas en nosotros, pues ya se gana el derecho de gobernar las inteligencias de las aguas externas, que son las ondinas y nereidas del agua. También adquiere conceptos sobre la medicina, sabiduría sobre la medicina, sobre la comunicación y sobre los elementales del agua. De la misma manera, en la medida en que va creando los cuerpos, que va creando el cuerpo astral, pues entonces adquiere poder sobre el fuego. Recordemos que el fuego en nosotros es esa fuerza interna que nos lleva a realizar actividades, o sea, ese deseo donde uno pone ese impulso de hacer hacia algo. Cuando la persona logra trabajar su propio fuego interno y canalizarlo de manera positiva, donde ya no cede al fuego de la lujuria, donde ya no cede al fuego de la ira, pues entonces ya allí controla el fuego interno y se gana el derecho a controlar las inteligencias del fuego, que son las salamandras del fuego. También obtiene conocimientos sobre los astros y los templos en las dimensiones superiores. Entonces allí vamos a ver que en cada uno de estos cuerpos que se van creando, recordemos que también se van abriendo parte de las iglesias del Apocalipsis, donde la persona se le van revelando conocimientos sobre esas iglesias del Apocalipsis, que recordemos esas iglesias vienen siendo como universidades de del cosmos, donde la persona pues está adquiriendo un conocimiento que es completamente real. O sea, ese conocimiento sí está enfocado no solamente a una dimensión, como es el conocimiento subjetivo, sino que acá ya el conocimiento que se va recibiendo es un conocimiento que abarca cada una de las 7 dimensiones de la naturaleza. De la misma manera, cuando la persona crea el cuerpo mental, pues entonces tiene control sobre su aire. Cuando estábamos hablando del fuego, hablábamos de las emociones. Ahora que hablamos del cuerpo mental, estamos hablando de los pensamientos, donde esos pensamientos que están simbolizados por el aire externo e interno en nosotros, cuando ya la persona controla su aire, que es su mente, pues ya allí se gana el derecho de gobernar a las inteligencias del aire, que son los silfos y sílfides del aire. También obtiene sabiduría sobre los átomos, porque recordemos, este mundo mental es el mundo de los átomos. O sea, de cada una de las sabidurías de cada uno
de nuestros defectos psicológicos. Cuando la persona ya pasa a trabajar para crear el cuerpo causal, entonces ya trabaja para tener dominio sobre su verbo, donde ya pues digamos domina ese recto hablar, donde ya la persona no habla palabrería insustancial, donde ya utiliza el verbo es para enseñar, y teniendo ya ese dominio sobre el verbo interno, pues se gana el derecho para gobernar a toda la naturaleza. Allí tiene acceso a la sabiduría de las causas, al porqué de las cosas y a los archivos akáshicos. Ya cuando la persona pues crea este cuerpo causal, tiene el derecho de unirse a su cuerpo búdico, a esa alma divina, y de esa manera pues se conecta con la sabiduría del amor, y de allí es de donde nace la fuerza Cristo. Ya la persona entonces tiene acceso a los planetas del Cristo y a todo lo que es la creación. Y recordemos que cuando se une a Budi, se une también al cuerpo átmico, y de esa manera tiene acceso a lo que es el océano de la luz y a lo que es la sabiduría universal. Entonces, el conocimiento objetivo nos permite conocer es lo real, el objetivo o el objeto de existir. O sea, nuestro papel en el universo, que lo vamos a ir comprendiendo, que lo vamos a ir recibiendo en los mundos internos a medida que vamos trabajando, desarrollando esa sabiduría del saber y del ser. O sea, la sabiduría, cada vez que estamos practicando la muerte psicológica, cada vez que reflexionamos sobre un defecto psicológico y cada vez que vamos liberando esas chispas de conciencia, que las condensamos en nuestra columna, y allí vamos recibiendo la sabiduría del ser. Todo ese conocimiento objetivo nos permite fusionarnos con nuestro ser, y si queremos llegar al conocimiento objetivo, pues tenemos que comprobar y practicar, porque como les decía con anterioridad, pues una persona debe hacer su trabajo por sí mismo. O sea, aquí no tenemos líderes espirituales, aquí se entregan las herramientas y cada persona pues debe hacer su trabajo de manera particular. Y es importante adquirir nuestro propio conocimiento, porque ese es el que nos da la certeza, o sea, el que permite que se desarrolle en nosotros lo que es la fe consciente, porque esa fe consciente nace precisamente de la experimentación. O sea, cuando uno dice el desdoblamiento astral funciona, a través del desdoblamiento astral la persona puede ir e investigar vidas pasadas, puede investigar qué defecto psicológico, por ejemplo, lo tiene padeciendo algún tipo de enfermedad, qué recurrencia le viene próximamente, cómo trabajar alguna de esas recurrencias, y de esa manera cuando la persona investiga y corrobora, pues allí no estaría, digamos, dando conceptos cuando está compartiendo el conocimiento, sino que está entregando de la sabiduría pues que cada uno va desarrollando a través del trabajo interior. Entonces, por eso la importancia de comprender que si la persona pues no inicia a practicar, pues no va a empezar a desarrollar lo que es su conocimiento objetivo. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Por eso es que allá en el templo de Delfos, ese templo antiguo, hay una inscripción que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Porque muchas veces pensamos que la sabiduría está hacia afuera, que la sabiduría está en los libros, que necesitamos un líder espiritual para llegar a alcanzar la sabiduría o para llegar a desarrollar lo que es la espiritualidad, y en realidad no. O sea, en realidad a través de todas las formas de manipulación que pudieron hacerle al conocimiento, lograron fue que la persona, digamos, se desviara
que siguiera ahora buscando hacia afuera, pensando, no, a ver si la verdad la tiene esta escuela o la tiene esta otra, o por dónde será que es la cosa, cuando resulta que el conocimiento siempre ha estado hacia adentro, cuando el único líder espiritual que necesitamos lo tenemos internamente y a través pues de estas herramientas vamos a lograr ponernos en contacto con él, que es él quien nos va a dar pues cada una de las directrices para hacer ese camino de regreso al Padre. Entonces, como les decía, no es algo que tenemos que buscar hacia afuera. Todo el conocimiento, toda la sabiduría del universo reside dentro de nosotros. Una persona no puede llegar siquiera a imaginarse cómo toda la sabiduría está internamente en nosotros. O sea, esa sabiduría que se va a ir despertando en la medida en que vamos creando cada uno de nuestros cuerpos. Toda esa sabiduría es parte de esa persona que está haciendo su trabajo. Entonces, no es que, ay, no, vamos a escuchar a este líder, porque él sí sabe qué es lo que pasa. Por ejemplo, él sí tiene conceptos sobre la medicina, o sea, él sí sabe sobre medicina. No, pero es que usted puede desarrollar su propia sabiduría sobre la medicina. En el momento en que regenere el cuerpo vital, ya allí va a adquirir internamente la sabiduría sobre la medicina. Y tiene es que regenerar cuerpo físico y cuerpo vital. Entonces no necesitaría en ese punto que venga otra persona a decirle, no, mire, es que esto es así o es así. No, la persona ya sencillamente tiene acceso a esa sabiduría porque ya, digamos, ya llegó a esos niveles de conciencia donde ya maneja ese tipo de información. Recordemos que cada cuerpo también tiene un nivel de conciencia donde cada vez ese nivel de conciencia es más elevado, es más sutil. Acá la sabiduría del cuerpo físico y del cuerpo vital está a 48 leyes, pero cuando la persona crea el cuerpo astral ya está a la mitad de leyes, está a 24 leyes, y en la medida en que va creando el resto de los cuerpos, pues esas leyes van disminuyendo hasta llegar a la única ley del amor, que es cuando se da el proceso de la autorrealización. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas, perdón, sobre este tema. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, que recordemos, transmitimos en vivo a través de la página de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y posteriormente resguardamos las conferencias porque en Facebook las borran al mes, pero en la página de YouTube se resguardan en la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Acá está el número de contacto, también está en la descripción del tema, donde pues pueden acceder al grupo de WhatsApp para las personas que quieran unirse, o compartirlo para que nuevas personas pues ingresen para el inicio del nuevo temario. Entonces, pues dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 43, titulada diversos tipos de yoes lujuriosos. Entonces acá estaremos viendo pues todo el abanico de los yoes de la lujuria, que ya allí pues nos dan como, digamos, como una especie de itinerario por donde empezar a trabajar nuestros defectos psicológicos de la lujuria, donde cada uno pues debe trabajar cada una de las infrasexualidades que haya alimentado en esta asistencia y las que el ser pues le vaya mostrando a través del astral. Bueno, déjenme revisar si hay preguntas. Déjenme revisar por acá. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces vamos a dejar la conferencia hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche.
Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.